Recientemente, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que antes se llamaba Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, con su nuevo titular, el cardenal Víctor Manuel Fernández, a quien llaman el Tucho, publicó un documento para normar el discernimiento de supuestos fenómenos sobrenaturales. Y de eso hablaremos hoy. ¿De qué se trata? ¿Hacia dónde va? Ahora ya no corresponde a los obispos aceptar una revelación o una manifestación celestial, sino únicamente al Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Y se advierte en ese documento que las revelaciones marianas que contengan mensajes catastróficos no sirven. Entonces de eso hablaremos hoy. Quédese con nosotros. En efecto, queridos amigos, ese es el tema de hoy. ¿Por qué este documento? ¿Por qué en este momento? ¿Qué es lo que quiere normar? ¿Qué temor tiene la Iglesia en torno a las apariciones y revelaciones de la Virgen María? Hablemos de esto. Busque a quien conoce y domina las apariciones, las revelaciones, los mensajes marianos, Luis Eduardo López Padilla. Le dije, ¿ya viste ese documento? ¿Crees que tiene buena mano? ¿Crees que no? Y entonces le dije que viniera a la televisión para que él nos explicara aquí. Bienvenido, querido amigo. Roberto, muchas gracias, como siempre, a tus jóvenes en tu programa. Muchas gracias. Mira, ahora se llama Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Antes se llamaba Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Entonces, ya le quitaron lo sagrado. Y antes tenía un nombre más pesado, el Santo Oficio. Ese olía quemado desde que entraba ahí. El Santo Oficio. Es correcto. Sí. Como que ha ido perdiendo, por un lado, porque corresponde a este dicasterio precisamente la aprobación de estas manifestaciones Toda celestiales. La Iglesia ha perdido sacralidad. Es una realidad que todo lo místico se ha ido perdiendo y es, lamentablemente, en los últimos 80 años hemos asistido a esto. Yo creo que este cardenal Víctor Manuel Fernández empezó con el pie izquierdo, porque primero es argentino y, se siente allí como que dice, ay, claro, ¿no? Como el Papa. Y luego comenzó llegando con su Fiducia Supplicans, su documento en el que permite, aprueba, bendice todas las uniones homosexuales. Y luego pues ves al cardenal y no tiene un aspecto así muy, digamos, varonil, ¿no? Comenzó con el pie izquierdo y ahora nos sale con esto. Algunos pensamos que trae mala leche. ¿Tú qué dices? Mira, no sé qué intenciones tenga el hoy cardenal. Lo que sí te digo es que este tema del documento para el discernimiento de fenómenos presuntamente sobrenaturales ya tenía varios años de estudio, no es que con él comenzó. Llevaba unos 5 años en que se había llevado a comisiones, consultado obispos, arzobispos, etcétera, hasta que se llegó a la conclusión, diciéndole al público que nos ve que el documento vigente era del año 78 y estuvo, sin embargo, oculto o no a disposición del público en general durante 33 años. ¿Cómo? ¿Este documento el del cardenal documento Fernández anterior vigente no es de él? El anterior vigente era del 78. O sea, Juan Pablo II. Sí, y estuvo oculto, Pablo VI. Y estuvo oculto, no oculto, sino no se conocía públicamente más que a los obispos hasta el año 2011. Pero ya había una preocupación en la Iglesia de este maravillosismo de revelaciones, locuciones, apariciones de la Santísima Virgen o de otros santos o de ángeles o de nuestro Señor. Y sí ha habido, hay que reconocerlo, una especie como de chabacanería, donde hay una difusión, proliferación de mensajes vanos y superficiales. Si hiciera conveniente normar criterios de cómo se va a estudiar. Nada más que la intención es buena,
pero en mi opinión personal el resultado deja mucho que desear. A ver, vamos a retomar Sí. para nuestro amable público, que enterarle bien de qué estamos hablando. Buscamos información para usted, de qué se trata, cuál es este documento. Mire usted. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe publicó el 17 de mayo de 2024 el documento en el que presenta las nuevas normas sobre presuntos fenómenos sobrenaturales. Desde el nihil obstat hasta el juicio negativo, son 6 los nuevos criterios para discernir en torno a la naturaleza sobrenatural de la supuesta aparición o revelación. El documento explica que el procedimiento a seguir consiste en que, en primer lugar, le corresponde al obispo de la diócesis en la que ha ocurrido el fenómeno examinar el caso y someterlo a la aprobación del dicasterio. Se le pide al obispo que se abstenga de hacer declaraciones públicas sobre la autenticidad o sobrenaturalidad y también que vele porque no haya confusión y no se alimente el sensacionalismo. En caso de que los elementos reunidos parezcan suficientes, el obispo constituirá una comisión de investigación, contando entre sus miembros con un teólogo, un canonista y un perito elegido en función de la naturaleza del fenómeno. Los criterios positivos incluyen la credibilidad y buena reputación de las personas que afirman ser destinatarias de los acontecimientos sobrenaturales, la ortodoxia doctrinal del fenómeno y del eventual mensaje relacionado con él, el carácter imprevisible del fenómeno y los frutos de la vida cristiana. Estas nuevas normas establecen que la Iglesia podrá discernir si es posible vislumbrar en los fenómenos de supuesto origen sobrenatural la presencia de signos de la acción divina, si en los escritos o mensajes no hay nada que sea contrario a la fe, y si es aconsejable que sea reconocido su valor pastoral por la autoridad eclesial competente. En conclusión, el documento establece que ni el obispo diocesano, ni las conferencias episcopales, ni el dicasterio, por regla general, declararán que estos fenómenos son de origen sobrenatural, y que solamente el romano pontífice puede autorizar un procedimiento al respecto. Este es el origen, pues, del tema que hoy estamos tratando. Este documento para el discernimiento de supuestos fenómenos sobrenaturales. Sería bueno decirle al público antes de abordar este documento que hasta mayo del 17 de este año, 2024, donde se firma el nuevo discernimiento, el nuevo documento, que las apariciones marianas podían tener tres sentencias o declaraciones. La primera consta lo sobrenatural, que básicamente eran 8 o 9 apariciones: Guadalupe, París, Medalla Milagrosa, Lourdes, La Salette, Fátima, Pointman en Francia, Vanneau, Verón en Bélgica y la lacrimación de Siracusa en Italia. Eran las únicas que la Iglesia había aprobado, vamos a decir, Roma. Luego había una... En la que consta lo sobrenatural. el origen sobrenatural. El origen sobrenatural, punto. Segunda opción, no consta lo sobrenatural, es decir, no hay elementos suficientes para determinar su origen sobrenatural, pero queda abierta la carpeta para una ulterior definición, como puede ser Medjugorje, como puede ser Garabandal. Tercera opción, consta lo no sobrenatural, o sea, está condenada. Pongo un ejemplo, la aparición en Sevilla, en Palmar de Troya, en los años 60 en España, condenada por la Iglesia. O sea, dice, consta lo no sobrenatural. Sí. Pero tampoco se explicaba el origen, Sí. porque si no es sobrenatural, no se dice cuál es el No se origen. dice cuál es el origen. O sea un que puede señor ser mentiroso, humano, o sea un demonio. puede ¿o ser qué? un demonio o puede ser una cosa humana, Ok. ¿verdad? Entonces eran las 3 opciones: consta lo sobrenatural, no consta lo sobrenatural o consta lo no sobrenatural. Ahora con este documento ya no entramos a estas posibilidades, sino que en primer lugar lo que más llama la atención es que ya los obispos ya no son los responsables directos de la investigación de una pretendida aparición sobrenatural. Anteriormente el obispo tenía que formar una comisión investigadora integrada por sacerdotes, teólogos, médicos, científicos, psicólogos, para evaluar al vidente su estado emocional, para evaluar la familia, para ver el sentido teológico del mensaje, para evaluar los frutos sobrenaturales, los frutos de conversión que pudiera haber,
para checar si hay signos sobrenaturales, milagros que comprueben y que sean comprobables para certificar el origen de la aparición o la revelación. Y de ahí, después de un estudio de muchas horas, de muchas semanas, meses o años, el obispo debe determinar el origen o no sobrenatural de la aparición. Ahora esto ya cambió. Ahora ya los obispos no tienen esa responsabilidad, sino que recae directamente en el dicasterio para la doctrina de la fe. Entonces ya el obispo simplemente da informe de lo que está ocurriendo en su diócesis, y el que va a tomar la última determinación de lo que está ocurriendo ahí es el dicasterio para la doctrina de la fe. En otras palabras, en términos de ustedes los abogados, Sí. la Fiscalía General atrajo el caso. Así ¿Sí? es Entonces, correcto. ya no hay casos que se vayan a revisar en cada sitio, en cada diócesis. Toda manifestación sobrenatural únicamente al dicasterio para la doctrina de la fe. Así es. ¿En la persona del cardenal Tucho? ¿O entendemos, bueno, la Comisión Teológica Internacional? que O formen supongo parte serán de la varias comisión, personas, varias ¿no? personas, pero son los que van a finalmente a determinar. Y ahora otro elemento es que ya no van tampoco a determinar si es un origen sobrenatural o no. Eso quedó ya cancelado. O sea, ¿cómo? Lo único que va a establecerse es si hay una acción del Espíritu Santo en ese evento pretendidamente sobrenatural, para que el obispo establezca las reglas pastorales para acoger a la gente que pueda ir a un lugar de una supuesta aparición. O sea, ya no se va a decir que es un origen sobrenatural o un milagro, sino una mera acción del Espíritu Santo. ¿Sí como lo oyes? A ver, o estoy enojándome mucho, Sí. o no estoy entendiendo bien. Sí. Mejor hago una pausa. Muy bien. Para relajarme. Muy bien. Tomar aire y volver con esto. ¿Cómo entonces se va a calificar una manifestación celestial? ¿Quién es una persona que puede decir, el Espíritu Santo está allí? ¿Y quién es esa persona humana que puede decir que no? Ya no entiendo. Volvemos con más. Continuamos, queridos amigos. Hoy las normas para el discernimiento de supuestos fenómenos sobrenaturales, el documento reciente del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Estoy conversando con Luis Eduardo López Padilla, escritor, autor de más de 30 libros, un hombre que ha dedicado su vida a estudiar precisamente los fenómenos sobrenaturales, que me gusta más llamarlos revelaciones celestiales. Porque fenómenos sobrenaturales, amplio. pues también puede ser un ovni. Sí, es más amplio. Es más amplio. Pues sí, ¿no? Digamos, Digamos, es más cristiano. Sí, sí. Es más católico, es más de fe. Una revelación celestial, una aparición mariana. Es una aparición, una locución interior o una visión O una imaginaria. revelación mística. Sí, también. Así es. A ver, Luis Eduardo, me dejaste muy molesto Sí. a mí hace un momento. Sí. ¿Cómo va a calificar ahora el dicasterio una aparición? O sea, Una aparición. ¿es del Espíritu Santo o no lo es? Sí, anteriormente dije que podía determinar el origen que consta lo sobrenatural. Bueno, esa calificación quedó suprimida. Solamente el Santo Padre, que esté en funciones, en este caso ahora Francisco, el que puede reservarse el derecho de poder determinar si una pretendida manifestación o revelación sobrenatural es de origen sobrenatural o no. Solamente el Papa. Pero salvo esa excepción, el resto de las revelaciones privadas, lo único que se va a determinar es si hay una acción del Espíritu Santo que está invitando a aumentar la fe de los fieles en un lugar determinado para que se dicten las normas pastorales conducentes y la gente pueda ir a una pretendida aparición, como puede ser Medjugorje o puede ser Garabandal
o Fátima. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado en el río Jordán Sí. por Juan el Bautista, ¿cuál de los apóstoles estaba allí presente? Ninguno. Ninguno. ¿Por qué sabemos que el Espíritu Santo vino a él aleteando? ¿Por qué lo dijo después? Así es. Pero ¿quién, sino él, habría visto al Espíritu Santo descender del cielo? Los cielos se rasgaron y bajó aleteando. O sea, ¿cuál persona hay? Es como ese penúltimo versículo del último capítulo del Evangelio de Juan, en el que unos, quién sabe quiénes, los de su dicasterio que se inventaron hace 2000 años, pues, y nosotros Damos calificamos y aprobamos y damos fe y certificamos y le ponemos Niki Lobstad al evangelista Juan, de que todo lo que escribió aquí sí es. O sea, esto equivale a que un día un señor obispo en una homilía diga algo así como: ya lo dijo el Espíritu Santo y tiene mucha razón. A ver, ¿y usted quién es? No, o sea, a ver, voy a tratar de expresarlo con otras palabras. Lo que la Iglesia quiere solamente determinar es: no te voy a garantizar el origen sobrenatural. Pero, entonces, ¿para qué es Iglesia? Pero claro, la Iglesia tiene el poder y tiene la autoridad y la facultad para decir: aquí está Dios presente, como fue el milagro del sol en Fátima. Aquí Dios obró. Es decir, para eso está la Iglesia, entre otras razones. Pero aquí, lamentablemente, la Iglesia ahora, el dicasterio, encabezado por el señor Víctor Manuel Fernández, ha establecido 6 ítems o 6 posibles opciones que se determinen respecto a una presunta revelación sobrenatural. Entonces, vamos a decir, la que acepta o la que está a favor de que hay una acción del Espíritu Santo es la que se llama nil obstat, es decir, nada obsta. Nada obsta para que el pueblo fiel pueda creer en la manifestación, por decir algo, de Meyugori, y por tanto me parece muy bien que puedan ir en peregrinación de acuerdo con la pastoral que dicte el obispo del lugar. Hasta ahí. Eso es lo mejor que puede haber de una pretendida revelación sobrenatural. Y si le preguntamos, ¿y por qué si podemos ir? Entonces nos va a responder: eso me lo tengo yo que callar, eso no se los puedo yo decir. Pero vayan y persínense. Bueno, lamentablemente lo que quieren evitar es que se establezca una posibilidad que afecte, que sea de origen sobrenatural supuestamente, y que afecte la fe de las personas, lo cual es un contrasentido, en mi opinión. Ajá. Porque al aprobar Guadalupe, al aprobar Lourdes, al aprobar Fátima, la fe de las personas se acrecienta y presentan su veneración, su devoción y amor a la Madre de Dios en las diversas advocaciones, y por eso surgen las grandes peregrinaciones, y por eso hay conversiones, y por eso hay milagros. En cambio, lo otro es decir: no me quiero aventurar que haya algo sobrenatural, veo que hay elementos que no van en contra de la fe, pero no te voy a decir que sea sobrenatural. O sea, hay una acción, una inspiración del Espíritu Santo que ayuda a acrecentar tu fe, pero no sea de origen sobrenatural. Es lo que está diciendo Roma. O sea, es igual, pero diferente. ¿O qué? ¿O qué? Mira, solamente una acción del Espíritu Santo. Mira, yo busqué. Y hay 6 calificaciones. Ahorita nos las dices. Sí, cómo no. ¿Por qué? Permíteme presentar a nuestro amable público una manera seria, formal, doctrinal, en aquellos tiempos que tanto añoramos hoy, para definir cómo es que un vidente ve a la Virgen. El autor se llamaba Joseph Ratzinger y es el apéndice a la presentación de la tercera parte del Secreto de Fátima, que Junio nadie 26 ha leído, del 2000. pero yo sí lo leí. Fíjese cómo lo escribió el cardenal Ratzinger, cómo ocurre un fenómeno sobrenatural mariano, así. La antropología teológica distingue 3 formas de percepción o visión. La visión con los sentidos, es decir, la percepción externa corpórea, la percepción interior y la visión espiritual. Está claro que en las visiones de Lourdes, Fátima, etc., no se trata de la normal percepción externa de los sentidos. Las imágenes y las figuras que se ven no se hallan exteriormente en el espacio como se encuentra en un árbol o una casa. Esto es absolutamente evidente, por ejemplo, por lo que se refiere a la visión del infierno descrita en la primera parte del Secreto de Fátima, o también la visión descrita en la tercera parte del Secreto, pero puede demostrarse con mucha facilidad también en otras visiones, sobre todo porque no todos los presentes las veían, sino de hecho solo los videntes.
Del mismo modo, es obvio que no se trata de una visión intelectual sin imágenes, como se da en otros grados de la mística. Aquí se trata de la categoría intermedia, la percepción interior, que ciertamente tiene en el vidente la fuerza de una presencia que para él equivale a la manifestación externa sensible. Ver interiormente no significa que se trate de fantasía, como si fuera solo una expresión de la imaginación subjetiva. Más bien significa que el alma viene acariciada por algo real, aunque suprasensible, y es capaz de ver lo no sensible, lo no visible por los sentidos, una especie de visión con los sentidos internos. Se trata de verdaderos objetos que tocan el alma, aunque no pertenezcan a nuestro habitual mundo sensible. Para esto se exige una vigilancia interior del corazón que generalmente no se tiene a causa de la fuerte presión de las realidades externas y de las imágenes y pensamientos que llenan el alma. La persona es transportada más allá de la pura exterioridad y otras dimensiones más profundas de la realidad la tocan, se le hacen visibles. Tal vez por eso se puede comprender por qué los niños son los destinatarios preferidos de tales apariciones. El alma está aún poco alterada y su capacidad interior de percepción está aún poco deteriorada. Más adelante explica que el vidente es esencialmente copartícipe en la formación como imagen de lo que aparece. La imagen puede llegar solamente según sus medidas y sus posibilidades. Tales visiones nunca son simples fotografías del más allá, sino que llevan en sí también las posibilidades y los límites del sujeto perceptor. Esto se puede comprender en todas las grandes visiones de los santos. Naturalmente vale también para las visiones de los niños de Fátima. Las imágenes que ellos describen no son en absoluto simples expresiones de su fantasía, sino fruto de una real percepción de origen superior e interior, pero no son imaginaciones, como si por un momento se quitara el velo del más allá y el cielo apareciese en su esencia pura, tal como nosotros esperamos verlo un día en la definitiva unión con Dios. Más bien las imágenes son, por decirlo así, una síntesis del impulso proveniente de lo alto y de las posibilidades de que dispone para ello el sujeto que percibe, esto es, los niños. Por este motivo, el lenguaje imaginativo de estas visiones es un lenguaje simbólico. O sea, así se presentan las cosas seriamente, Luis Eduardo. Es una buena manera de presentarlo, con sana doctrina. No tiene por qué decir, no les digo. Pues ahí está, sí les digo. Y entonces ahora es, no les digo, nomás les digo que sí pueden ir a misa si quieren. Es correcto. No, por ejemplo, en el caso de Fátima, entonces el milagro del sol no podría establecerse que es un origen sobrenatural, porque hay una acción del Espíritu Santo, pero no puedo afirmar que eso sea un milagro. Ah, ¿ves? Eso sería, si la aparición fuera ahora, con este nuevo documento, lo que tendría que establecerse. En cambio, fíjate cómo lo presentó el cardenal Ratzinger en el año 2000. Así es. O sea, apenas han pasado 24 años y ya estamos saliéndonos del corral. Mira, Roberto, no nos debe sorprender para el público en general, y me duele lo que voy a decir, si en un tema tan claro como es el hecho de las bendiciones, que no puede darse al pecado en sí, Ay, no. porque es una aberración. Sí puedes bendecir a cualquier hijo de vecino, a cualquiera lo puedes bendecir, pero al pecado, donde vienen dos personas que viven en una situación irregular, pues no los puedes bendecir. Si en algo tan obvio hay esa confusión, imagínate en tema de revelaciones privadas, que hay cualquier cantidad de posibilidades donde puede intervenir el demonio, donde hay falsas revelaciones. O sea, los santos advirtieron de los engaños del demonio. El mismo Señor Jesucristo le decía a Catalina de Siena, cuidado, si estás segura que yo te hablo, no soy yo el que te estoy hablando. O sea, advirtiéndole de que tenía que tener cuidado porque se metía o se podía meter el demonio en cualquier tipo de visión, de imaginación que tuviéramos, menos las espirituales, ahí no interviene el demonio. ¿Tú crees que en Fiducia Supplicans se metió el demonio? ¿Seguro? O sea, hay una gran confusión. Y además un demonio gay, además. Hay una gran confusión. Entonces, en este tema de revelaciones, lamentablemente hay falta de rigor,
porque lo ha habido desde que han pasado los últimos 100 años. La Iglesia no ha estudiado con seriedad el fenómeno de las apariciones marianas, ni se han formado las comisiones con el rigor. Hay una excepción ahí de un obispo en Finca Betania, Venezuela, Monseñor Pío Ricardo Bello, que dedicó más de 500 horas a estudiar el fenómeno de las apariciones marianas y con 150 documentos, y después de varios años determinó que ahí la Virgen se aparecía en Finca Betania, Venezuela. Pero son casos muy raros. Entonces no te extrañe esta confusión del documento que deja mucho que desear, y lo que va a provocar es que, por ejemplo, de acuerdo con estas calificaciones, una es nil obstat, la otra es pro oculis habeatur, quiere decir, sí hay un mensaje auténtico, pero hay algunas cosas que hay que checar con cuidado. Luego hay el otro que se llama... Perdóname, pero para eso están ustedes, para checar con cuidado, no para que nos digan, hay que checar con cuidado. Pues estamos esperando la resolución. Eso lo debe hacer el obispo del lugar. Luego hay una tercera opción que es curatur, es decir, cuidado, ¿no? O sea, hay que tener cuidado porque hay cosas ahí que no nos dejan muy claro. Luego hay uno que se llama submandatu, que quiere decir que hay intereses económicos, hay cuestiones de la familia que no nos gusta, entonces tiene que haber ahí una especial atención a esa supuesta revelación. Y luego hay el proviatur, que es lo que lo prohíbo, porque hay cosas que ya hay dinero de por medio, se habla mal de la Iglesia, se habla de castigos. Y luego la última es, no consta ahí sí lo dicen, no consta lo sobrenatural. Ahí sí. No. O sea que hemos pasado del o sí o no al y ya casi, ya merito, quién sabe, es igual pero diferente, hay que checarle bien. Así es. ¿Ese es el paso? Y esto va a provocar, Roberto, que por ejemplo una aparición, por ejemplo como la de Garabandal, donde las niñas, que la Virgen les dijo que se iban a contradecir y que la iban a negar, lo cual ocurrió, y eso quiere decir que esa negación es un elemento de autenticidad del mensaje porque se cumple una profecía. Para el documento del dicasterio, esa aparición es susceptible de ser condenada porque ya las niñas negaron la aparición, que es uno de los elementos que él pone. ¿No? O mensajes que vayan en contra de la unidad de la Iglesia. Entonces el mensaje de la Salet, que habla de que sacerdotes, obispos y cardenales por su mala vida, por su irreverencia al celebrar los santos misterios, por su amor al dinero, a los honores y a los placeres, se han convertido en cloacas de impureza, pues tampoco va a ser motivo de aprobación porque va en contra de la unidad y del bien de la Iglesia. Ese es el drama de este documento. Pues ese es el drama de este prefecto de dicasterio. Que emite el prefecto Víctor Manuel Fernández. Tucho. Tengo que hacer una pausa. Sí, cómo no. Al regresar, te voy a pedir que nos digas hacia dónde va. O sea, tú ya lo dijiste y estoy muy de acuerdo contigo. Había que poner orden. Qué bueno. Eso pensando que todo es limpio y puro y sano. Pero ¿no habrá también ocultos intenciones? Vuelvo con esto y con más. Continuamos, queridos amigos. Hoy estamos hablando hablando del documento para normar los supuestos fenómenos sobrenaturales del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que posiblemente, Luis Eduardo, tendríamos que empezar por hacer que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe vuelva a ser la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe y cumplir con una misión que es sagrada. Así es. Y que necesitamos los fieles creyentes que la Iglesia con su autoridad y con su potestad nos diga esto sí o esto no, como ocurrió recientemente y hubo un buen momento con las supuestas apariciones de la Virgen María en Cleveland, Estados Unidos, que mira, hasta fletaban aviones enteros y hasta que les puso un alto primero el cardenal Norberto Rivera Carrera diciendo absténganse de estar yendo ahí, eso es falso. Y luego el cardenal William
Joseph Levada, creo, o el Levada. alemán Müller. No, Müller, Müller. Müller, eso no es auténtico. Sí. Es falso lo de Cleveland. Mira, yo creo que... Así necesitamos que se hagan Sí, las cosas, ¿sí o no? lamentablemente que creo que hacia dónde va todo este tema de este documento, si lo vemos en una perspectiva global de lo que es el pontificado de Francisco, y para ser más precisos, el concepto de la sinodalidad, ¿no? Pedirle a los laicos, a los fieles laicos, a una minoría además, no ha sido esto mayoritariamente conocido ni publicitado, sino a una minoría, preguntarle hacia dónde queremos que vaya la Iglesia. Ajá. Y que sea ese para la parte de la investigación o de los cuadernos que van a ayudar a determinar en este 2024 cuáles son los puntos en los que la Iglesia debe de enderezar y caminar conforme al pedido y la opinión de los fieles laicos que conforman parte de este sínodo, te revela que la Iglesia ha dejado de ser guía y maestra. La Iglesia no está para pedirle al laico por dónde hemos de caminar, hijo. La Iglesia está para enseñar, es una Iglesia docente. Nosotros somos los discentes, no los docentes. Entonces, la Iglesia tendría que establecer esto es de Dios y esto no es de Dios, de acuerdo a estudios serios, con una comisión investigadora bien integrada por gente perita en la parte psicológica, en la parte científica, en la parte teológica, filosófica, para conocer la verdad de esta supuesta aparición y emitir con toda la posibilidad una definición muy asertiva respecto a un estudio serio. Pero eso no ocurre. Entonces, esto lo que va a provocar es que apariciones que son de Dios fácilmente sean establecidas como no sobrenaturales. Ya dijiste una, dijiste Sí, Garabandal. por ejemplo, Garabandal. Y dijiste la Salet. Y la Salet, porque la Salet también tiene ese A ver, ¿será capaz de acuerdo a eso, no creo, porque la Salet tiene un imprimatur del obispo de Lecce, Italia, en 1922, y sería como ir en contra de lo que ya dijo anteriormente la Iglesia, pero él en el documento dice que la lacrimación ocurrida en Siracusa, Italia, en el año 53, no es sobrenatural. Eso lo dice en el documento. Bueno, y el documento dice también que lo catastrófico no va, entonces van a tener que suprimir Fátima. Bueno, no, porque la tercera parte del secreto, si no es catastrófico, pero el documento que un papa camine sobre cadáveres y lo acribillen, eso es catastrófico. Eso fue un comentario que hizo un miembro de la Comisión Mariana de Roma, de que si había castigo no era de Dios. Pero el documento no específicamente no se refiere al tema, bueno, menos mal de catástrofes. Pero sí creo que es un documento como los anteriores, y lo digo pues, con todo respeto al cardenal, poco claro. O sea, a mí estas 6 divisiones se me hace excesiva, se me hace confusa. ¿No las repites, por favor? Sí, son la de Nihil Obstat, nada obsta, la de Pro Oculis Habeatur, que es estar pendiente del tema. Luego está Curatur, cuidado, Submandato, que requiere un análisis más detallado, Prohibiatur, y, o sea, prohibir y obstaculizar. Y la última es, no consta lo sobrenatural. Son las 6 calificaciones que da el documento, que creo que los mismos obispos se van a hacer bolas, o sea, va a ser más complicado poder determinar una opinión, amén de que ya la opinión última recae en el dicasterio para la doctrina de la fe. Por eso, ya no los obispos. Así es. Yo te preguntaba, ¿será la Comisión Teológica Internacional o será un equipo de asesores que tiene el cardenal Tucho, 5, 6, 8 o 10, que le digan? Mira, Roberto, yo quisiera ¿quién terminar envió al Espíritu Santo bajar del cielo en el bautismo de Cristo? Dios permite que la barca se mueva y vengan grandes tormentas, y cuando parece que él está dormido, lo despiertan y dice, hombres de poca fe. En la barca de Dios, en la barca de la Iglesia está Cristo presente. Sí, pero también Dios dijo vomito a los tibios. Sí, eso sí, lo dijo en la Iglesia de la Odisea. Y esto es tibieza. Pues sí, es una forma de que sí te apruebo y no te apruebo, y crea mucha confusión. Y es igual pero diferente. Entonces, hay que ir a los frutos, hay que ir al llamado de conversión que la Virgen María hace, de la oración, de la puesta de sacrificio, de la penitencia, de los sacramentos. Eso es un signo claro de que eso es de Dios,
para que no nos vayamos a salir del camino verdadero. Tengo que hacerte una pregunta, concéntrate. Sí, El Papa Benedicto abrió la investigación Medjugorje, formó la comisión investigadora, Sí. puso al frente al cardenal Camilo Ruini. Ruini, sí, En esto renunció, sí. pero la comisión continuó. Cuando terminó, el cardenal Ruini le entregó el resultado al Papa Francisco, por cortesía al Papa Benedicto, porque se lo encomendó, y a la entonces sí era sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Y a nosotros no nos han dicho nada. Nada, no. Nada. Saben que lo tienen que dar a conocer. ¿No será que esta norma, documento para la validación de supuestos, lo emiten antes de decir qué está ocurriendo en En Medjugorje? Medjugorje ya hubo una primera determinación de que las primeras 7, 8 apariciones son auténticas, pero son 43 años de mensajes. Sí, también el Papa Francisco lleva ya 10 años de decir que la Virgen María no tiene una oficina de telégrafo. Así es, así es. Entonces, mientras la aparición no termine, no puede determinarse un resultado final, porque puede haber mensajes, hasta que tiene que terminar la aparición para que Roma o el obispo o el dicasterio pueda pronunciarse. O morir todos los videntes. O morir los videntes. Pero no necesariamente, fíjate, en Fátima Lucía vivió hasta el año 2005. La primera o la y- segunda. y la- Ese es tema de otro. Ese es otro tema. 2005, pero la aparición fue aprobada en el año 30. O sea, no tiene que vivir la vidente o no. Pero el mensaje, la aparición sí tiene que terminar. La aparición tiene que terminar. Y en Medjugorje no ha terminado. Y entonces habrá que esperar lo que la iglesia determine. Y bueno, finalmente lo que va a determinar no es dogma de fe. O sea que estamos en libertad nosotros como fieles de creer o no creer. Pero sí nos afecta nuestra fe porque no nos anima a desarrollar una devoción de una aparición que creemos en conciencia es de Dios. Tienes toda la razón. Las revelaciones privadas no son un dogma de fe. Así es. muy cierto. Pero también es muy cierto que necesitamos la Claro. convalidación. Así es para acrecentar Mira, nuestra fe. Ahí está nuestra querida floor manager Lani. Le va a preguntar cuánto tiempo más tener. Ay, un minuto. ¿Una conclusión? La conclusión es, la Virgen siempre que se aparece dice, no tengan miedo. Entonces, no tengamos miedo, hagamos lo que ella nos dice, como dijo Jesús, la Virgen en las bodas de Caná, hagan lo que Él les dice. Y María nos recuerda la enseñanza del Evangelio, que es la que hay que poner por obra, en práctica, que es ese llamado a la oración, ese llamado a hacer penitencia, como lo dijo la Virgen en Lourdes, en Fátima, a rezar el Santo Rosario, a frecuentar los sacramentos, a tener una devoción a su corazón inmaculado, a consagrarnos al Sagrado Corazón de Jesús, a fortalecernos espiritualmente ante los tiempos que van a venir. Y la Iglesia podrá decir u opinar sobre tal o cual aparición, pero eso no debe afectar nuestra fe si nos hemos preparado espiritualmente, como lo he mencionado y como la Virgen lo pide en sus apariciones auténticas y verdaderas. Te agradezco mucho, Gracias, Luis Eduardo. Roberto. Muchas gracias por darnos a conocer y por presentarnos este documento. Pues sí, es necesario, ¿no? Es necesario que los creyentes creamos, pero también es necesario que los creyentes tengamos una Claro. una luz, convalidación. sí, así es, así Claro, es. por supuesto. Gracias de nuevo, querido amigo. Toma tus órdenes. Le recuerdo, querido público, que este programa, Ver y Creer, se transmite por televisión en vivo los domingos 10 de la mañana, los sábados 8 de la mañana y también en YouTube, en el canal Ver y Creer. Se transmite en vivo y luego queda allí para siempre, así que les sugiero que visiten nuestro canal en YouTube, Ver y Creer, que se suscriba también y que vea tantos programas que están allí. Gracias por el favor de su atención. Le deseo, como siempre, que Dios le guarde en su corazón. Gracias.